Cosmetics, me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el serum de ácido hialurónico y vitamina B5 que encontramos en The Ordinary. Vamos a conocer en profundidad todo su listado de ingredientes, toda la información que viene indicada en su etiquetado para ver realmente qué es capaz de hacer en nuestra piel. Iremos posteriormente al listado de ingredientes para ver ingrediente a ingrediente qué propiedades tiene y ver los beneficios que realmente obtendríamos. Y por último haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! The Ordinary es una marca que a mí personalmente me gusta mucho debido a que sus listados de ingredientes suelen ser listados de ingredientes no muy largos, tienen estos activos en una gran alta proporción, podemos obtener realmente unos muy buenos beneficios utilizando este tipo de productos y quería justamente analizar este serum con ácido hialurónico y con vitamina B5 para que veamos un poquito toda la composición de este producto y realmente qué beneficios podríamos obtener utilizándolo en nuestra piel. Lo primero que nos encontramos cuando vemos este producto es que es un producto vegano, que es cruelty free, que no tiene perfumantes, no tiene alcohol, no tiene siliconas. Voy a dejar aquí todo el listado de los sin que no contiene este producto y es que esto también me parece muy interesante porque realmente los activos que vamos a encontrar, los ingredientes que tienen su listado son los ingredientes justos y necesarios para obtener todos los beneficios, para que la fórmula sea estable, pero no contiene ningún tipo de perfumante, se puede adaptar bien así también a pieles sensibles, a pieles con tendencia a irritarse, además también es vegano, no contiene siliconas, no contiene alcohol. Realmente, como estamos viendo, este listado de sin es muy interesante tener en cuenta antes de empezar a analizar este producto. Lo que nos dice su etiquetado con respecto a este serum de ácido hialurónico es que combina justamente dos niveles de ácido hialurónico para mantener bien nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo. Además también nos dice que con esta vitamina B5 vamos a potenciar la hidratación justamente natural de nuestra piel. Esto es bastante interesante tener en cuenta ya que con este serum lo que pretendemos conseguir es hidratación en profundidad de nuestra piel. Tenemos que tener en cuenta que este serum no tiene una textura pesada, no tiene una textura oleosa, nos va a aportar hidratación, así que es ideal para aquellas pieles que requieran hidratación. No importa tanto si tu tipo de piel es mixta, grasa, seca. Cuando requiramos justamente esta hidratación en profundidad de nuestra piel, este serum se adaptaría bien a nuestro tipo de piel. También es importante tener en cuenta no solamente esta textura, que no es una textura oleosa, no contiene justamente estos activos oleosos en su composición, sino que también debido a esta acción humectante, hidratante en profundidad, vamos a sentir también que estas pequeñas líneas de expresión, arruguitas, etcétera, también vamos a sentir este efecto rellenador en nuestra piel debido justamente a la acción del ácido hialurónico, como estamos viendo. Antes de analizar todo su listado de ingredientes, vamos a hablar del modo de uso. Y es que realmente este producto tenemos que aplicar muy poquita cantidad y con eso es suficiente. Realmente con aplicar únicamente 3 gotitas y aplicarlas por todo nuestro rostro, importante nuestro rostro limpio tras haber realizado nuestra limpieza, podemos aplicarlo tanto en nuestra rutina de día como de noche y únicamente con 3 gotitas aplicándolas sobre nuestro rostro limpio ya empezaríamos a obtener estos resultados. También es importante que tengamos en cuenta que tenemos que aplicarlo tras la limpieza y a continuación de este serum ya aplicaríamos nuestra crema de uso habitual. Y bien, dicho todo esto, vamos a conocer su listado de ingredientes y es que en total tiene 17 ingredientes, teniendo en primer lugar el agua y a continuación encontramos ya la sal del ácido hialurónico. Como ya sabemos, se suele utilizar la sal del ácido hialurónico en nuestros cosméticos debido a su tamaño molecular, ya que puede penetrar en las capas más profundas de nuestra piel y podríamos decir que nos da justamente esta hidratación desde el interior. Como ya sabemos, tanto la sal del ácido hialurónico como los derivados del ácido hialurónico tienen acción humectante, hidratante. A continuación, en el número 3 tendríamos un solvente y a continuación de este encontraríamos otro humectante, otro hidratante en la composición de este serum. En el número 5 tendríamos el otro derivado del ácido hialurónico que encontramos en esta formulación, que no solamente nos aporta hidratación desde el interior, sino que también lo que hace justamente es aportar este efecto rellenador debido a que también la hidratación nos la ofrecen las capas más externas de nuestra piel. Y esta es la combinación un poquito de estos diferentes niveles de ácido hialurónico que estamos utilizando. Y es que esta sal del ácido hialurónico podríamos decir que penetra un poquito en las capas más inferiores de nuestra piel para aportar esta hidratación desde el interior, y este crosspolímero, que es el que encontramos aquí, es el que también nos aporta hidratación, pero mantiene nuestra piel hidratada también en las capas más superficiales, dando también así esta sensación de este efecto rellenador debido a la hidratación que encontramos en nuestra piel. En el número 6 encontraríamos el pantenol, la provitamina B5, también este activo que venía resaltado en su etiquetado, que no solamente nos ayuda a hidratar también en profundidad nuestra piel, mejora su elasticidad y también mejora su apariencia. Añadido a esto, el pantenol también nos ayuda justamente a suavizar
nuestra piel. Así que estamos viendo que estamos encontrando los activos que venían resaltados en su etiquetado, que ya sabemos la concentración en la que vienen indicados, que viene justamente resaltado en el etiquetado, ya los hemos encontrado hasta aquí en el listado de ingredientes. Están más arriba en el listado de ingredientes, están en los primeros lugares del listado de ingredientes, estando en la concentración que viene indicada justamente en su etiquetado, y sí que va a ser una concentración suficiente para que notemos estos beneficios en nuestra piel. En el número 7 encontramos un extracto que actúa como gelificante, pero actualmente se está estudiando la capacidad que puede tener este extracto justamente para que el ácido hialurónico pueda justamente penetrar en las capas más profundas de nuestra piel y proporcionar una hidratación no solamente desde las capas más profundas, sino también una hidratación más duradera. A continuación, en el número 8 tendríamos la glicerina. Como ya sabemos, la glicerina es un humectante hidratante en profundidad. Y a continuación de esta encontraríamos un activo que es similar a los EDTA, trisodium EDTA, disodium EDTA, tetrasodium EDTA, que ya sabemos que estos activos son agentes quelantes, justamente que nos dan estabilidad a nuestra formulación. Este activo es parecido a los de EDTA ya que tiene la misma fórmula molecular, pero los átomos se colocan de manera diferente, pero su propiedad sigue siendo la misma. También actuaría como agente quelante dando estabilidad a nuestra formulación. En el número 10 encontraríamos el ácido cítrico, un regulador del pH, y a continuación de este encontraríamos un emulsionante y un tensoactivo. Como ya sabemos, los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación, y el tensoactivo lo que hace es que haya una dispersión uniforme del producto sobre toda nuestra piel. En los números 12 y 13 encontramos humectantes más hidratantes. En el número 13 encontraríamos el derivado de la glicerina, que tal y como la glicerina también tiene acción humectante. En el número 14 encontraríamos un solvente que también actúa como emulsionante y tensoactivo. Lo que va a hacer fundamentalmente es dar estabilidad a nuestra formulación, a estas mezclas entre líquidos no miscibles, y también que haya esta dispersión uniforme del producto sobre nuestra piel. En el número 15 tendríamos otro solvente, a continuación de este un conservante, y por último tendríamos un humectante y un emoliente, hidratante y suavizante de nuestra piel. Dicho esto, haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto cuando hemos analizado el listado de ingredientes, estamos viendo que este serum va a ser capaz de proporcionar una hidratación en profundidad de nuestra piel. Y no solamente eso, es que gracias a esa hidratación va a mejorar mucho esta apariencia de estas pequeñas arruguitas, líneas de expresión, etc. Tenemos que tener en cuenta que el ácido hialurónico no nos va a aportar un efecto tensor o un efecto lifting a nuestra piel. Únicamente al aportarnos esta hidratación vamos a sentir este efecto rellenador en estas pequeñas arrugas, no arrugas que sean muy profundas, pero en estas pequeñas arrugas, líneas de expresión, sí que vamos a notar una mejoría de su aspecto. Algo importante a tener en cuenta también es que, como hemos comentado, evidentemente este serum está específicamente pensado para hidratar, por lo tanto se adaptaría muy bien a pieles secas, pieles que requieran esta hidratación. Pero tenemos que tener en cuenta que debido a que en su formulación no tenemos ningunos activos que sean oleosos, que puedan justamente no adaptarse bien a pieles mixtas, grasas, etc. Siempre que nuestra piel requiere hidratación, aunque tengamos pieles mixtas o pieles grasas, este serum se podría adaptar bien a este tipo de pieles también para aportarles esta hidratación si es que así lo necesitan. Dicho esto, y por último, vamos a conocer su precio y hacer una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Y es que este serum cuesta 6,80 € aproximadamente por 60 mililitros. Podemos encontrarlo tanto en tiendas online como también en tiendas físicas como puede ser Druni, Primor, Douglas, etc. Realmente tengo que decir que, haciendo una valoración relación calidad-precio, es un serum que me parece que para la composición que tiene, para los beneficios que obtenemos, la relación calidad-precio es muy buena. Hemos visto que, además de ser un serum que es vegano, no tiene siliconas, no tiene alcohol, tiene una muy buena composición, tiene los activos en una concentración suficiente para sentir así sus beneficios. Vamos a aportar una hidratación a nuestra piel. Vamos también justamente a obtener este efecto rellenador de estas pequeñas arrugas, no arrugas muy profundas, y de estas líneas de expresión. Y además también este serum tiene una textura muy ligera, se absorbe muy rápidamente y se puede adaptar muy bien no solo a las pieles secas, sino también, como he comentado, a estas pieles mixtas y grasas. Por lo tanto, tener un serum que tiene justamente todas estas propiedades, que no tenemos que utilizar una gran cantidad, por lo que nos va a durar mucho, por menos de 7 euros, tener esos 60 mililitros, realmente la relación calidad-precio vale totalmente la pena. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya habéis probado este serum de The Ordinary, qué tal os ha funcionado, si os gustaría que analizara más productos de esta marca, que hiciera comparaciones, que hablara también de otros productos, análisis, etc. Podéis dejármelo todo aquí en los comentarios, y ya sabéis que para dudas algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo.
y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!